La idea es que esto se grabe todo y en un momento pues esté disponible también. Estupendo. Entonces, unas instrucciones básicas para lo que vamos a hacer. Una recomendación, pues apagar los teléfonos o dejarlos en silencio, porque si no, lo habitual es que empiecen a sonar, lleguen mensajes y sobre todo que las videoconferencias se suelen acoplar cuando tenemos muchas cosas en marcha. Entonces, primero apagamos los teléfonos. Lo siguiente es simplemente nombraros y decir cuál va a ser la idea de esta reunión, mientras yo sigo admitiendo gente. La idea es que hay 4 psicólogas y un psicólogo que vienen de situaciones diferentes en esta pandemia, y la idea es que voy a ir preguntando a cada uno para que en 3 minutos puedan sintetizar la respuesta. La idea de hacerlo en 3 minutos es para poder dar flexibilidad a este encuentro, y ya sé que es difícil y cuesta trabajo el que todo se quede en 3 minutos, pero bueno, lo intentamos. La idea es que así para cada pregunta tengamos 15 minutos, sería 1 hora en total de intervenciones de los diferentes ponentes, y a partir de ahí pues haremos podemos hablar todos. El que quiera hablar puede simplemente levantar la mano y yo le doy la palabra. Para eso, todos los que entréis, hacer el favor de tener el vídeo abierto, aunque esté parado el micro, dejar los vídeos abiertos para que pueda ver las manos que se levantan. Si no, lo tendréis que ir haciendo por el chat. En este momento, y no deja de entrar gente, tenemos ya 28 personas en la reunión. Entonces, bueno, pues vamos a empezar enseguida. Decir que cada uno de las 4 psicólogas y el psicólogo pues viene en esta situación de una experiencia diferente. El único chico que tenemos, Pedro, pues es experto en emergencias y en el tema del suicidio. Ha estado trabajando, como todos en esta situación, en condiciones especiales, pero él abordará lo que estamos hablando desde esa dimensión social de la pandemia, puesto que todo ha sido una gran emergencia, podríamos considerar. Eh, Elena, que la tengo a mi izquierda, Helen, porque tenemos 2 Helenas, Helen y Elena. Helen es psicóloga y enfermera en una UCI, en la UCI del Hospital de San Juan. Entonces, a su experiencia como psicóloga, está trabajando en directo como enfermera y se ha zampado con el traje este que todos conocemos ahora mucho más por la tele, pues se ha zampado toda la pandemia envasada en un plástico para conservarse mejor. Entonces ella, bueno, tendrá la experiencia desde el contacto directo con el COVID. Mariona, que la tengo aquí al otro lado, Mariona es psicooncóloga, trabaja en el Hospital Trueta de Girona y nos va a dar el abordaje de todas las otras patologías que parece que han dejado de existir cuando ha llegado el COVID, siempre desde el punto de vista psicológico, porque también ha sido una situación muy curiosa el ver cómo las UCIs, que antes la gente se moría de cosas muy diversas o sobrevivía, pues ahora resulta que han desaparecido prácticamente todos los enfermos que no venían con el sello del coronavirus. Emi es una de las psicólogas que trabaja también en la Fundación Meta, como todas las demás, y ella es la experta
en el tema de las personas mayores y los geriátricos. Sabéis que en esta situación ha habido una situación especial de tremendo aumento de la mortalidad esperada en los geriátricos, y es alguien que abordará desde esa perspectiva. Y Elena Rincón, Elena Sinache, vamos a ponerle, pues es máster en duelo y va a dar el abordaje específicamente de los que se han quedado o han tenido que acompañar en estas situaciones especiales todo lo que ha ocurrido aquí. Yo, que soy el que coordino, pues como si no estuviera, solamente hago de interruptor para darle paso a cada uno y bueno, pues si os parece, pues vamos a empezar. Eh, Había preparado como 4 preguntas fundamentales, entonces voy a esperar, voy a plantearlas como lo tengo aquí como me salís en la pantalla. Entonces vamos a empezar por Helen, y la primera pregunta era sobre el escenario que se ha creado con una situación del COVID. ¿Cuáles son los efectos en cada uno de los escenarios que vosotras, como psicólogas, habéis tenido que abordar? A ver si en eso, pues con esa brevedad que os pedía, pues podemos ir hablando. Helen, para Bueno, hola a todos. Bueno, de la brevedad te encargas tú. Me cortas cuando tenga que parar, ¿sí? ¿Es así o controlo yo el tiempo? No, te lo controlo yo, pero tienes que decirlo todo. Vale, voy allá. Bueno, pues el escenario en las UCI, la verdad es que ha cambiado bastante con la pandemia, principalmente porque los profesionales sanitarios, como decía en la presentación, hemos tenido que fundarnos en un traje de buzo que ha dificultado mucho y ha hecho de barrera, desde mi punto de vista, con los pacientes. Las situaciones que en la situación de soledad que vivían ellos y con lo que nosotros queríamos transmitirles de que no estaban solos, era súper difícil con doble guante de vinilo poder acariciarles, sin que pudieran ver la expresión de nuestros ojos. O sea, eh, este traje ha hecho que se modifique muchísimo todo. Entonces, nosotros como profesionales, además, al estar en primera línea, teníamos, creo yo que teníamos todos, yo hablo en primera persona, bastante miedo al contagio. Es algo que no hemos podido dejar a un lado. Cuando la gente estaba confinada en sus casas porque el mensaje que había en televisión continuamente es que no se podía salir a la calle para respirar, nosotros nos teníamos que meter en los boxes, que se llaman así las habitaciones donde están los pacientes, donde teníamos que trabajar con ellos, con sus secreciones, con sus... Y esto, pues hemos tenido que dejar nuestro miedo a un ladito y apretar el culo, perdonar la expresión, para dejarlo para más adelante. Como luego vamos a ver, yo creo que esto no, va a tener consecuencias, porque el miedo pues, no aparece, y eso ya hablaremos después. Luego, para los pacientes, también, si nos ponemos en el otro lado, yo creo que la soledad a la que se han visto en esta situación ha sido de una dureza tremenda. Ellos ya vienen de cuando ingresaban en las UCI de unas plantas donde cuando se les decía que van a ir a una UCI, obviamente sabían que la cosa no pintaba bien y les esperábamos nosotros allí como si fuéramos extraterrestres, y cuando a un paciente se le dice que le vamos a sedar, porque tenemos que intubarle y que va a estar con ventilación mecánica, pues evidentemente yo creo que lo que a todos le ha aparecido por la cabeza es el miedo. Este miedo a la muerte creo que ha venido para que lo trabajemos, y yo creo que paradójicamente va a ser lo bueno de la pandemia. Todos vamos a morirnos y nos hemos puesto de cara a tenemos que confrontar la impermanencia, y ahora yo creo que todo el mundo tiene un poquito
puesto más conciencia en esto. Respecto a los familiares, porque hay como también han tenido su propio escenario. Los familiares, pues también ha habido puntos en el escenario que han cambiado, como sobre todo la información. La información se les daba por teléfono y de nuevo hay una barrera en la que se pierde mucha información por el camino cuando no tienes un contacto visual, cuando no has ido viendo un progreso en la enfermedad y de repente pues un día acaba mal y la información es que ha fallecido. Luego esto tiene consecuencias como los duelos complicados, que luego hablará Elena, me imagino, que yo creo que la mayoría de los pacientes que han perdido a sus familiares en estas condiciones pues lo van a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Cuando hables, mira si no dejas que la melena se vaya al viento porque interfiere con las ondas. Entonces, estate quieta porque si no vibra mucho tu micro y pierde la señal. Le paso la palabra a Pedro, ¿sí? sobre el mismo tema, el escenario de la catástrofe que ha supuesto para nuestra sociedad esta situación. Gracias, Vicente. Bueno, pues como bien augurábamos, va a haber temas comunes, ¿no? Sobre todo el tema de cómo hemos prestado atención, ¿no? Y ese anonimato, y sobre todo yo creo que gira muy en torno a uno de los principales factores de protección, por supuesto, para superar una situación traumática y una situación de duelo, como es el apoyo social, ¿no? En las distintas dificultades que nos hemos encontrado. Como psicólogo de emergencias, bueno, sabemos, nosotros tenemos un eslogan, un mantra que seguimos a pie juntillas, que dice que mal de muchos, consuelo de todos. Mal de muchos, consuelo de todos, decimos en psicología de emergencias, porque me parece que la presencia o no de otro ser humano durante una situación crítica parece que es más importante incluso que el suceso crítico en sí, ¿no? Entonces, en todos los ámbitos, tanto en los contextos de duelo, el que las personas no se hayan podido despedir, que nosotros hayamos tenido que prestar atención telefónica a personas que, bueno, recibían toda la información que recibían de sus familiares, era una llamada de la funeraria que les decía que habían hecho unas fotitos al cuerpo, que se las mandaban por WhatsApp y que ya les enviarían las cenizas, ¿no? Yo creo que hay dos aspectos fundamentales, que es esa falta de apoyo que nos ha impelido la situación de aislamiento, ¿no? El confinamiento, el no poder arroparnos de nuestra red y nuestra órbita natural de apoyo, nuestros familiares, y esa dificultad para poner en palabras, ¿no? La pérdida de un ser querido necesita ser puesta en palabras, ¿no? Y esta situación de aislamiento, de confinamiento, de falta de apoyo social, pues ha generado distintas cosas, pues como el estrés agudo, la ansiedad, luego además se ha juntado la incertidumbre, ¿no? El bombardeo que hemos tenido de información poco veraz, información incompleta, hemos estado bombardeados por todos los canales habidos y por haber, los medios de comunicación, WhatsApp, correos electrónicos, era absolutamente imposible desconectar, ¿no? Entonces, el aislamiento social, en principio, la falta de apoyo, de la red natural de apoyo y esta incertidumbre, esto, a diferencia de otras catástrofes, de otros incidentes de múltiples víctimas que hemos estudiado y donde participamos los psicólogos de emergencias, tiene muchas características distintas, ¿no? No hay un principio, no hay un final, no hay un colectivo vulnerable por vivir en un espacio geográfico específico o por alguna discapacidad en concreto. Esto nos atañe a todos, ¿no? Entonces, esta universalidad de la pandemia y toda la incertidumbre en cuanto al desabastecimiento, en cuanto a cuándo iban a caducar esos periodos de las distintas fases por las que hemos atravesado. Luego, las preocupaciones en torno al futuro laboral, a la repercusión económica, todo esto ha recrudecido muchísimo más, ¿no? Esta situación. Y nosotros nos veíamos obligados, desde mi servicio, luego lo explicaré con un poco más de detenimiento sobre cómo podemos adaptarnos a esta situación y qué medidas creativas deberíamos adoptar para intentar sobrellevar esto mejor. Nos veíamos obligados también ha sido un servicio que ha durado 2 meses escasos desde el Consejo General de la Psicología y nos veíamos obligados a hacer una atención, hacer terapia breve, que no es dar consejos y derivar a través de un teléfono con esas dificultades que mencionaba Helen de la falta de contacto físico, que en esa situación tan difícil es tan necesario, ¿no? Una situación crítica puede vivirse
en soledad y aislamiento y convertirse en algo traumático, o desde la comprensión y el apoyo de los que te rodean, como algo muy difícil, pero soportable, ¿no? Y esta pandemia nos ha traído unas circunstancias nuevas a las que hemos tenido y tenemos que adaptarnos con soluciones creativas, ¿no? Y no me quiero enrollar mucho más. Vicente, si quieres, damos paso a alguna de las compañeras. Seguimos porque tendrás tiempo para hablar en otras preguntas. Le pasamos la voz a Mariona para que, Mariona, ¿le puedes activar tú el micrófono abajo a la derecha? Ahí. Vale, gracias Vicente. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Espero que vamos a aprender mucho los unos de los otros. Yo os voy a explicar mi experiencia como psicóloga de la UCI. Debido a la pandemia se abrieron muchísimas más UCIs, muchísimas más unidades, por lo tanto tuvieron que venir un equipo nuevo de psicólogos a ayudarnos. Por el momento ahora ya está todo más tranquilo, cada psicólogo que ha venido ya se ha podido ir a sus respectivos sitios de trabajo, y os voy a explicar un poco cómo nos hemos desplegado. Y bueno, básicamente hemos atendido tanto a pacientes como a sus familias, como también a los profesionales sanitarios. En cuanto a los pacientes y a los familiares, lo que hemos hecho es, bueno, cada día tenemos la lista de las UCIs, los pacientes que ingresan. Hemos hecho atención y estamos haciendo atención y soporte psicoemocional a todos los pacientes que están ingresados en la UCI. Estamos atendiendo también a sus familiares, y en situación de confinamiento, para los familiares que no podían venir al hospital, hacíamos las llamadas telefónicas para hacer ese seguimiento, aunque sea pues a nivel de atención telefónica. Y también lo que hacíamos era facilitar el contacto tanto a pacientes como a familiares, realizando videollamadas, realizando mensajes de audio, fotos, para acercar un poquito, ¿no? Que esa distancia física no implicara una distancia emocional para esos familiares, y también a acercar tanto a familiares como al equipo sanitario que no se podían ver, ¿no? En ciertas ocasiones. Hemos tratado también el acompañamiento a final de vida, tanto a nivel de psicológico como a nivel espiritual, y también hemos hecho un acompañamiento al duelo, poniendo en marcha una xarxa una conexión con el soporte de atención a primaria. Y en cuanto a los profesionales sanitarios, hemos atendido no solo a nivel individual, sino también a nivel grupal. Hemos hecho grupos de soporte, de ventilación emocional, grupos de debriefing, grupos de psicoeducación, como por ejemplo para la comunicación de malas noticias, pautas de autocura. Hemos enseñado técnicas de meditación, de relajación, de regulación del estrés. Y hemos también creado un espacio de silencio, un espacio para poder gestionar su propio duelo y poder explicar pues todas estas emociones, bueno, a veces difíciles, ¿no? de gestionar, para que se pudieran pues expresar a manera pues más simbólica para ellos. Todo el equipo ha estado 100% volcado. Dime. Perdona, Vicente, es que no te oigo muy bien. Vale. No me oías muy bien, pero estabas... te pedía más que hablases de todos los enfermos que no son del COVID, que has tenido que tratar, pero lo dejamos para más adelante. No sé si... Vicente, no te oigo. Claro, pues si no me oyes, mira si tienes unos cascos o algo, porque a ti se te oye bien, sube el volumen de tu ordenador y mira a ver si oyes. ¿Me oyes bien a mí o a los demás si los oyes? Vale, me lo voy a poner más cerca. Vale, gracias. A ver si puede ser. Le vamos a pasar la palabra a Emi. Voy a tratar de mejorar esta parte. Emi, ¿me oyes? Sí, sí, alto y claro. Tienes la palabra, por favor. Sí, bueno, lo primero es dar las gracias por esta invitación y dar las gracias a todos los que estáis ahí al otro lado.
Me gustaría en estos 3 minutos, a ver si soy capaz, de contextualizar un poco el entorno, la situación del mayor, ¿no? Y más bajo una pandemia. Las personas mayores, bueno, es un poco hacia donde vamos todos nosotros, ¿no? Y ojalá lleguemos ahí, ¿no? Entonces, un poco empatizar desde ahí, ¿no? No como algo ajeno, sino algo que a mí me sucederá, ¿no? Para contextualizarlo, vamos a partir de la base de esa situación que ya ellos vienen, ¿no? Antes de la pandemia, en un entorno residencial, ¿no? Una persona mayor en un entorno residencial tiene una serie de características ya de por sí peculiares, ¿no? Y es un colectivo bastante vulnerable por la etapa de la vida en la que están, y la situación en un entorno residencial ya decía que ya es peculiar porque ya hay ciertos sentimientos muy similares a los que hemos tenido casi todos en nuestras casas en confinamiento, ¿vale? Ya partimos de un sentimiento, en algunos casos, de soledad, conductas de aislamiento por parte de algunos mayores, ¿no? Por ese ingreso en ese centro residencial. Luego también sentimientos de culpa, no solo por parte del mayor, sino por parte del familiar, ¿vale? No solo, cuando tú eres profesional de un centro residencial, no solo tienes que tener en cuenta la atención directa al mayor, que por supuesto, sino también hay que girar la cabeza a la familia, ¿vale? La familia tiene un papel muy importante en esta nueva situación para ese ser querido, y también viene con una mochila cargada llena de sentimientos, y en uno de los casos es el de culpa, ¿no? Esta es mi experiencia, ¿no? Yo me he encontrado con muchas familias que por el simple hecho de tener que utilizar este tipo de recurso para su ser querido, pues venía con este sentimiento, ¿no? Entonces, si a eso le añadimos que de repente ocurre esta situación tan increíble, ¿no? Para todos, y resulta que este colectivo de personas mayores es uno de los más vulnerables, ¿no? Por la comorbilidad que tiene ya de diferentes patologías, porque es un colectivo de alto riesgo, ¿no? Bueno, pues para todas las consecuencias que ha supuesto, ¿no? El COVID, de agravamiento de la salud y en términos de su muerte, ¿no? De fallecimiento. Pues imaginaos, ¿no? Lo que puede suponer para el familiar. Pero bueno, vuelvo a la persona mayor, que es un poco lo que nos ocupa. Esa persona mayor que ha tenido que aprender a vivir en ese nuevo entorno, ¿vale? Con todas las peculiaridades que eso lleva, con estos sentimientos en muchos casos de soledad, porque se han sentido, en cierta manera, bueno, pues viviendo donde a lo mejor no querían, ¿no? Sin embargo, el entorno residencial, los profesionales saben esto y hacen todo lo que está en sus manos para que estos sentimientos vayan disminuyendo. Y ahí está la figura del psicólogo, ¿no? El cual detecta este tipo de problemas y los aborda, haciendo o intentando crear un entorno lo mejor posible para que la calidad de vida y este tipo de dificultades psicológicas disminuyan. Fruto de la pandemia, esto se ha agravado. O sea, ¿os estaba hablando? ¿Ya? ¿Tiempo? Vale, esto es tiempo, ¿no? Muy poco. Vale, pues bueno, nada, un segundo. Esto era de base antes de la pandemia. Con la pandemia, imaginaos, ¿no? Cómo todo se agrava con la no visita de esos familiares, ya no pueden ver a sus familiares, la incertidumbre al tema de salud, qué me sucederá a mí o qué sucederá a mis iguales, ¿no? Los compañeros de la propia residencia. Bueno, luego ampliaremos. Gracias. Tratar de buscar como 3 ideas clave para que luego podamos reflexionar todos sobre los temas que hay en cada dimensión. Sé que es muy difícil, pero la idea es que haya como mucho más juego que una explicación amplia sobre cada aspecto. Es complejo, pero vamos a seguir intentándolo. Elena Rincón, 3 minutos. Muy buenas. Pues es muy interesante escucharos porque se ve, vamos sumando, ¿no? Y a mí me ha resonado mucho todo lo que habéis ido contando, porque también me lo he encontrado luego en el duelo, ¿no? Lo que comentaba también
Pedro al atenderlo con teléfono. Yo he atendido bastante con videollamada, pero luego gente mayor que únicamente se podía atender por teléfono, y esto limita mucho. Aunque también es verdad que creo que todo este movimiento que ha habido para crear estas redes y poder atender es muy importante, porque al darse, ya de por sí la muerte de un ser querido es una vivencia difícil, y si le sumamos estas circunstancias, que como ha comentado también Pedro, el aislamiento y la falta de apoyo social, la incertidumbre, el no saber, la sorpresa de cómo es todo lo que rodea las circunstancias de cómo es, el cómo me dan la noticia, la última vez que lo veo, el impacto, todo lo que sucede antes de que fallezca, el que esté en el hospital, no poder, el tiempo de espera entre que viene la llamada, cuando me dan la noticia, cuando me dan, por ejemplo, las pertenencias en una bolsa de plástico, esperar un mes hasta que me dan las cenizas, no saber dónde está el cuerpo, no saber si sufrió, no saber si estuvo solo, con quién estuvo, todos estos detalles que rodean algo tan importante y tan significativo para los familiares, hace que se convierta, bueno, por lo menos con muchas características de trauma y con mucho desbordamiento emocional, que es muy importante esta prevención, esta atención en estos momentos para evitar posibles complicaciones de duelo prolongado, de estrés postraumático, de ansiedad o de emociones de depresión, ¿no? Muy bien. Vamos a No sé si hablas, Vicente, te veo mover sí, los labios, pero no te oigo. sí, que muy bien, que muchas gracias. Voy a ¿Ah, insistir. ya está? ¿O qué rápido? Sí. Vale. Es que podéis dejar de agradecer a los demás y de conectar con los demás, porque al final se pierde el tiempo se pasa deprisa. Entonces, esto no deja de ser una Vale. práctica también psicológica de cómo comunicarnos en situación difícil, en una situación a veces difícil. Y mirar, porque escuchamos todos, los temas son fácilmente cosas que se cruzan. Entonces, si somos capaces de puntualizar en la pregunta concreta, seguro que le podemos sacar más partido, porque os vais pasando, hablando uno de las cosas también del otro. Por eso estáis 5 diferentes. Esto cuesta trabajo por más que se intente, pero vamos a seguir intentándolo para dejar, la idea es dejar espacio y que las reflexiones calen en quienes están escuchando para poder llegar un poco más lejos. Entonces vamos a pasar al segundo tema que proponía, las alteraciones psicológicas que se plantean. Hemos tratado de hablar del escenario en que os estáis moviendo diferente cada uno de vosotros. Las alteraciones psicológicas que tienen que ver con la pandemia y el escenario peculiar de cada uno van a ser probablemente diferentes. ¿Queréis comentar con 3 ideas cada una esas alteraciones psicológicas que podéis detectar en vuestro territorio? Comienza por ahí. Tiempo. Vale, muy breve. UCI, situación UCI. Manifestaciones psicológicas puedo dividirlas en a corto plazo y a largo plazo. No es lo mismo lo que ha ocurrido y lo que les está ocurriendo a los profesionales en las barricadas que lo que nos va a ocurrir después, y a los pacientes y familiares igual. Entonces, vale, nos centramos. Personal sanitario, ¿qué ha pasado? Todo el mundo está con perdón. Hables con quien hables, ¿cómo estás? Estoy bien. Pero no puedo dormir, pero tengo angustia, tengo ansiedad, vale, estamos todos mal. El personal sanitario está mal, pero todavía no estamos muy defendidos, como decimos en psicología. Siempre hay miles de mecanismos de defensa
para no darnos cuenta que estamos mal. Eso los profesionales. Además, hay algo de lo que está hablando mucho, que los profesionales somos héroes, entonces eso hace que los egos estén más subidos aún y que sea muy difícil que vayamos a pedir ayuda cuando, reitero, estamos mal. Yo la primera. Pacientes. Manifestaciones severas que pude ver, ansiedad y miedo. Las caras de pánico de los pacientes eran difíciles de olvidar a corto plazo. A largo plazo hay algo muy interesante que estamos esperando que ocurra por desgracia, es hablar del síndrome post-infección que se da en los servicios de cuidados intensivos en aquellos pacientes con unas peculiaridades que han tenido todos los pacientes COVID. Estas peculiaridades son haber estado intubados, sedados, pierdes la noción del tiempo, del espacio, viven alucinaciones y esto genera que luego genera problemas de memoria, pánico, crisis de pánico, angustia. Todo esto será lo que veremos después. Y respecto a los familiares, para concluir, las manifestaciones, evidentemente, a largo plazo van a ser igual complicadas. Paso para atrás. Muchas gracias por la brevedad. Tiempo. Pedro. Al hilo de lo que decía Helen hace un momentito, y creo que es un dato curioso, fijaos, nosotros hemos atendido al orden de unas 13.000 llamadas telefónicas de diferentes personas. Y hemos visto algo que ya viene reflejando la literatura específica, y es que, fijaos, de esas 13.000 llamadas, solo un 10% corresponden a personal sanitario en un servicio de atención gratuita, ¿no? Sabemos que existe esa estigmatización de la solicitud de ayuda por parte de los profesionales de la emergencia, ¿no? Y son muy comunes los eslóganes de forma parte de mi trabajo, yo no me voy a derrumbar, y luego ese estigma más que favor de tratar a los sanitarios como héroes, ¿no? Que flaco favor se les hace, por supuesto. Fijaos, nosotros hemos visto una evolución a lo largo de esas 8 o 9 semanas, en los motivos de consulta, en los tres colectivos que hemos atendido, ¿no? Sanitarios, familiares de personas fallecidas o personas que estaban contagiadas, y por otra parte, población general, ¿no? Entonces, en los sanitarios al principio, el principal motivo de consulta era la ansiedad, el miedo al contagio, a contagiar a su familia, los peligros de la enfermedad en concreto que desconocíamos, pero con el tiempo ha ido dando paso a otros motivos de consulta, como, a ver, todos esos temores se corroboraron, la pandemia se extendió, empezó a morir gente y empezaron a morir también compañeros y a contagiarse compañeros, ¿no? Entonces, esa ansiedad inicial evolucionó en la tristeza, en el desgaste, incluso en el enfado, ¿no? El buscar responsables sobre la pandemia actual. Y en cuanto al otro colectivo, los familiares, fijaos, al principio eran motivos de consulta relativamente fáciles, y me explico. Pues el resignificar los síntomas, el no demonizar determinadas reacciones emocionales, la pena, el embotamiento, ¿no? La culpa por no haber podido acompañar a sus familiares en los últimos momentos, o por no querer ir al hospital, ¿no? Por miedo a contagiarse, también eran motivos de consulta. Y luego evolucionó pues, en cómo comunicar las malas noticias a los familiares, a los niños, y sobre todo nos vayamos en la dificultad como profesionales de sujetar esos dos impulsos, ¿no? El impulso de consolar a esa persona y de que se despida, ¿no? Que parece que si no te despides en los momentos inmediatos, algo estás haciendo mal. Y esto es un error muy, muy generalizado. En cuanto al tercer colectivo de la población general, sí que hemos visto que se mantenía el tipo de llamadas con ideación y riesgo inminente de suicidio, ¿no? Hay distintas investigaciones y muchas publicaciones ahora que nos advierten expertos internacionales sobre un posible repunte. Bueno, esto no lo vamos a ver, ¿no? Hace poco publicaba algo de Lancet en el que se recrudecían ligeramente los motivos, los precipitantes habituales. Y quiero hacer un inciso importante con esto, que es sobre lo que más sé y lo que más he abordado durante mi labor, durante el servicio de atención telefónica. Y es que habrá quien atribuya de una forma equivocada
ese posible repunte de suicidios al COVID. Y esto es un error. El suicidio es un fenómeno multicausal, e igual que no podíamos atribuir el suicidio a la crisis económica, ni a determinados colores políticos, ni al desahucio, ni a la enfermedad mental, el suicidio es un fenómeno multicausal y no se puede atribuir al COVID en exclusiva, porque habrá gente que tenga el COVID y no se suicide, y gente que se suicide en este periodo que no se haya contagiado del COVID, por supuesto, ¿vale? Y doy paso al siguiente compañero. Gracias, Pedro. Mariona. Vale, gracias, Vicente. Bueno, yo también voy a hablar un poco lo que han comentado mis compañeros. Quería destacar también que hemos vivido situaciones de gran impacto a nivel emocional, no solo los pacientes, los familiares, también los profesionales, y destacar que nos hemos encontrado con reacciones emocionales normales ante situaciones extraordinarias, es decir, que estamos hablando de reacciones emocionales que son normales en situaciones anormales, por lo tanto son reacciones coherentes, ¿no?, con la situación de excepcionalidad que hemos vivido. Y como seres humanos vamos a pasar por todas las emociones, ¿no?, en estas situaciones aún más. Entonces, destacar en el colectivo de pacientes y familiares que ya de por sí las dificultades que se vivencian en la UCI se han visto agravadas y se han visto aumentadas en la época de pandemia, es decir, han habido situaciones más restrictivas a nivel de horarios, por lo tanto hemos encontrado más sentimientos de soledad, no solo por el paciente, sino también por el familiar. Hemos visto mayor prevalencia de delirium, hemos visto mayores dificultades a nivel, por ejemplo, miopatías más graves. Un poco lo que ha comentado Helen, es hemos visto el síndrome post-UCI, que ya de por sí se da en el 30-50% de los pacientes en la UCI, hemos visto que se ha aumentado, ¿no?, tanto a nivel de secuelas tanto físicas como también secuelas neurológicas, psicológicas y también a nivel social. Por lo tanto, no solo estamos hablando del síndrome post-UCI, el síndrome de PICS a nivel de pacientes, sino también estamos hablando, y me gustaría destacar también que el síndrome PICS existe también en los familiares, que son un componente esencial y prioritario también de esta atención. Aparte, bueno, que ya hablará un poco Elena, ¿no? Nos hemos encontrado con duelo complicado, con dificultad en el acompañamiento a final de vida por todos los factores, ¿no?, del COVID, que cumple factores que predicen la naturaleza del duelo complicado, como una naturaleza traumática o también una falta y limitación en el apoyo a nivel social, y a esto le hemos sumado un poco lo que han comentado mis compañeros de una situación social, una situación familiar complicada, en un estado de aislamiento, de cuarentena, que ha provocado también incluso sentimientos ambivalentes con los familiares de miedo a contagiarse, pero querer ir y tener miedo, ¿no?, de querer ir a ver a su familiar que estaba en el hospital. En cuanto a profesionales sanitarios, creo que esta situación ha conllevado un alto grado de sentido, de profesionalidad y responsabilidad, que ha conllevado una alta carga de distrés a nivel emocional y también de burnout y fatiga de compasión, ¿no? Entonces, hemos encontrado también reacciones emocionales normales ante esta situación, tales como la incertidumbre, pero también destacar una exposición al sufrimiento propio y ajeno. Y aquí destacaría también lo que yo creo que es importante también, es que nos hemos encontrado con un solapamiento de roles. Ya no solo pasaban de ser los médicos, enfermeras, sino también pasaban a ser a veces familiares. Entonces ha habido una humanización a veces forzada, ¿no? También han tenido que dar la mano a lo mejor a... Ya está, Vicente, perdona. No. Os levanto la mano y así os doy una pista psicológica para el paso siguiente. Emi. Sí, vale, a ver si consigo sintetizar. En el entorno residencial se distingue como que dos colectivos. Las personas mayores que tienen un deterioro cognitivo y que el nivel de conciencia va a ser menor, por lo tanto, abordar esta situación a nivel psicológico va a ser bastante diferente. Y luego están las personas que
son conscientes de lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces, no se distingue mucho de lo que han contado, ¿no? El tema a nivel psicológico, ¿no? Pues vamos a ver cuadros de ansiedad, vamos a ver cuadros de depresión, que además con las malas noticias lo que hace es corroborar esos pensamientos irracionales negativos, ¿no? De una persona depresiva que piensa que, pues, bueno, que tiene este tipo de miedos, ¿no? De miedos, de ideas irracionales de que todo está mal. Es como que corroborar eso, ¿no? Entonces va a haber un agravamiento, ¿no? Y luego, bueno, el miedo a la muerte es algo muy presente en la persona mayor porque es esa etapa del final de la vida, ¿no? Somos más conscientes de que la muerte está más cerca, pero con una situación límite como es esta y un contagio que te acerca mucho más rápido a ese final, pues esto va a acrecentar. Y luego me gustaría también dar un toque positivo, ¿vale? Un toque positivo, no todo es negativo. Lo han comentado por ahí, que hay por parte de los profesionales hay como una fuerza resiliente de somos un equipo, vamos a poder con esto, ¿no? Por lo menos a priori. A priori existe este factor protector, ¿no? A nivel psicológico, que hace que se unan para poder con esta situación, ¿no? Y esto se contagia a la persona mayor, ¿vale? En principio, eso sería, ¿no? Es como una fuerza de supervivencia, ¿no? Por parte de los profesionales. Es muy importante el apoyo del profesional y el acompañamiento, detectando cuándo se ha agravado un cuadro para poder minimizar el impacto, ¿no? de esta situación en el entorno residencial. Muchas gracias, Emi. Elena Rincón, ¿qué nos dices sobre los síntomas, las alteraciones psicológicas de lo que ves tú? Te he pedido brevedad, pero no tan breve. El micro, que lo tenía silenciado. Pues que decía que los síntomas en principio van a ser también diferentes. La manera de afrontar el dolor va a ser diferente en cada persona. Y también vamos a poder ver con esta manera diferente de manejar el dolor cuánto de tolerable puede ser, ¿no? Para la persona. Y seguramente habrán aspectos a los que podamos acceder, puertas abiertas y otras que no. Y con esta situación, bueno, lo que sí que me he encontrado en unos primeros momentos es pues de mucha desregulación de emociones, esta necesidad de dar contención a la persona porque el cuerpo no puede regularse. Y entonces hay mucha ansiedad, y también puede haber momentos en los que haya incredulidad también, en estos momentos primeros de confusión, de ha pasado, no ha pasado, me despierto y creo que lo voy a ver. También muchas rumiaciones, muchos pensamientos repetitivos. Puede haber también como los momentos en la persona necesita sostenerse y niega lo que ha sucedido, pero es una negación inconsciente. Entonces, puede que haya emociones como mucha rabia, que lo que hace es que la persona no conecte directamente con la emoción real de la pérdida. O abusos de sustancias, o adicciones, o deseo quizá de morir, o creencias también desadaptativas que minimizan la pérdida, que bueno, pues es que tenía que pasar, o es lo que hay, ¿no? Racionalizar y minimizar. No podemos hacer nada, no, así son las cosas así. Pero sí, principalmente es un poco toda la confusión, y como muchas personas me contaban como si fuese una batidora interna, como si no poder separar, ¿no? Lo que está sintiendo y lo que está pasando. Gracias, Elena. Pasamos a otra pregunta. Hemos hablado del escenario peculiar de esta etapa, hemos hablado de las alteraciones que se pueden detectar. ¿Qué podéis decir
en vuestros escenarios, ¿qué medidas de prevención creéis que se podían tomar? Con 3 detalles, 3 medidas que resaltar en cada uno de vuestros escenarios. Helen. Bueno, en las UCI, cuando salieron los primeros pacientes de la UCI y subí yo personalmente a verlos, yo pensaba que salir de la UCI es que ya iban a estar bien, ¿no? Y cuando los subes y los ves, pues nos dimos cuenta de que entonces había empezado las secuelas. Esto va a traer muchísimas secuelas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es encuestas, indagar sobre esa parte subjetiva que ellos no pudieron contarnos para que nosotros podamos prevenir, pero necesitábamos, claro, nos ha pillado todos de pardillos. Yo creo que podíamos hacer las cosas muchísimo mejor. Empezamos haciéndolos de una manera y hemos ido cambiando. Al principio los familiares no entraban y al final a despedirse, y al final por supuesto que se puso en la balanza y podía entrar un familiar para poder ver a la persona fallecida. Entonces yo creo que ahora estamos en un momento de trabajar para esa prevención. Estamos en construcción y son ellos los que han salido los que nos están dando el feedback. Entonces, por lo menos en el servicio donde yo trabajo, ahora estamos como vamos a ver qué podríamos haber hecho mejor. Respecto a los profesionales sanitarios, yo creo que también, o sea, está muy bien lo de los aplausos, pero yo creo que lo que está puesto en evidencia es que tenemos un sistema sanitario público maravilloso, pero gracias al factor humano. Entonces, creo que ahora es un buen momento político para pedir, para que, si de verdad se supone que somos héroes, que se nos escuche y que se prevenga si va a haber nuevos repuntes, cuidando a las personas que vamos a cuidar. Y se cuida formando, se cuida dando facilidades al sistema sanitario. Lo dejo ahí abierto por si luego genera algo. Parece algo a destacar, la formación. Algo que se comenta y que es algo que falta muchísimo en todos los sectores, en la sociedad, entre los profesionales, y algo así pone en evidencia muchas de esas lagunas, problemas de falta de habilidades de comunicación, ignorancia de lo que es el proceso de morir, falta de capacidad para gestionar una catástrofe, y en eso pues Pedro seguro que puede comentar alguna cosa más para prevenir lo que venga. A ver, a mí me parece fundamental en cuanto a lo de la formación, por supuesto, es uno de los principales EPIs, ¿no? Y relacionado con el contexto sanitario o de la emergencia, también de fuerzas y cuerpos de seguridad, yo haría hincapié en dos fenómenos documentados en este colectivo profesional, ¿no? En primer lugar, la falacia de caso único, que es súper peligrosa, ¿no? El sentirte afectado, ver a tus compañeros que siguen aparentemente tan normales, se crea ese pacto de silencio donde no se habla de lo que se está sintiendo por no contagiar a los demás o por sentirte extraño, ¿no? Entonces, te guardas muy mucho de no parecer el vulnerable del grupo. Y luego, por otra parte, el fenómeno de la culpa del superviviente. A ver, sabemos que hemos pasado de una ética de beneficencia de todos los recursos a mayor necesidad del paciente a una ética utilitarista, que se está haciendo un triaje muy duro. Y esto significa decidir quién vive y quién muere, ¿no? Y esto no estamos acostumbrados, esto es una práctica poco habitual y es algo sobre lo que los profesionales de primera línea deberían estar bien documentados, ¿no? Esta limitación extrema de recursos nos ha puesto en una situación difícil y está directamente relacionada con 3 cosas que están pasando. Están pasando y no se detectan, ¿no? El confinamiento está aumentando en muchas ocasiones el consumo de sustancias, como ya se mencionaba, y esto aumenta la irritabilidad, aumenta los conflictos intrafamiliares. Está habiendo también un recrudecimiento de la violencia doméstica, del abuso psicológico, físico y también sexual. Está habiendo violencia filioparental por la de horas que se pasan en confinamiento juntos, ¿no? Entonces, ante todo esto, yo creo necesario generar alternativas, medios de evaluación y de tratamiento remotos. Sabemos, en Madrid, por ejemplo, solo 2 hospitales prestaban atención a personas con trastorno mental grave
de sus pacientes habituales. Entonces, estas personas estaban sin tratamiento, sin seguimiento, sin atención presencial y en ocasiones llamaban a este servicio de atención psicológica pidiendo una modificación de la medicación. Esto no puede ser, ¿no? Entonces, impele o apremia crear sistemas de evaluación remotos, claros, crear vías de atención para personas en riesgo suicida, ¿no? Hay un teléfono nacional contra el suicidio en España. Y esto está pasando y nos hemos encontrado con muchísimos casos. Y crear esos recursos de tratamiento disponibles online, ¿no? Basados en la evidencia para la población general. Hay 2 aplicaciones, una que que sacaron en Cataluña, que se llama Gestión Emocional catsalud.cat, y una aplicación para el móvil gratuita que se llama Prevensuic, para la prevención del suicidio. Bueno, pues deberíamos nutrirnos y servirnos de la tecnología en estos momentos en los que parece que la atención presencial es mucho más difícil, ¿no? A ver, en nuestro servicio, como comentaba antes, 45 psicólogos con 4 jefes de sala y 3 coordinadoras, de lunes a domingo, de 9 a 8. Estaba atendido por psicólogos especializados en emergencias, psicólogos generales sanitarios y no voluntarios. Esto es una cosa importante. Era un teléfono centralizado para toda España, con la especificidad de, por supuesto, garantizar la confidencialidad, y uno para población general, otro para familiares y afectados en duelo por el COVID o por contagio, y población general, ¿no? Población general, sanitarios y familiares y afectados. Creo que impele el innovar, el crear nuevos recursos de atención en la distancia, remotos, insisto, basados en la evidencia y de calidad para todos esos casos, que además también está habiendo un recrudecimiento serio de las patologías de base en personas con enfermedad mental, o en los casos de los rituales de higiene y limpieza, en los trastornos obsesivos compulsivos, están recrudeciendo mucho, y en el trastorno mental grave y severo, en los síntomas paranoides, las ideas conspiratorias, las suspicacias, está causando verdaderos estragos, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Mariona. Mariona, tienes la palabra. Vale. Bueno, como colectivo de pacientes y familiares, a mí me gustaría destacar que no hablamos solo de la importancia de la supervivencia del paciente, sino también hablamos de su óptima recuperación, es decir, esto incluye paliar estos aspectos físicos, psicológicos y sociales de los que estamos hablando, es decir, de esa prevención del síndrome post-UCI. Entonces, un poco a mí lo que, ¿no? Esas medidas de prevención que creo que son importantes y que creo que esta crisis, ¿no? Esta pandemia ha enfatizado, es la importancia de poder trabajar desde un equipo multidisciplinar, desde el inicio del paciente en la UCI hasta su seguimiento e incluso hasta la llegada a su domicilio para paliar estas secuelas. Con este equipo me refiero a un equipo no solo de psicólogos, también fisioterapia, nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también nos ha llevado a la importancia de lo que ahora se está nombrando la humanización de la salud, la humanización de la UCI, abrir las puertas de la UCI, potenciar las visitas familiares, porque no solo estamos tratando con el paciente, sino quiero hacer énfasis que también estamos tratando siempre con una unidad familiar, por lo tanto el paciente también su unidad también, la familia es importante, ¿no? Es importante dar voz a esa familia porque es una parte esencial para el paciente y para minimizar estos efectos, no solo del paciente, sino también de la familia, y paliar esa necesidad de proximidad también con la familia y la sensación de soledad, que también eso nos va a prevenir un duelo complicado. Entonces, en cuanto a profesionales sanitarios, creo importante aquí fomentar el apoyo psicológico, es decir, que los psicólogos aquí tenemos que hacernos más visibles, tenemos que tener más presencia del equipo de soporte psicológico, no solo a nivel grupal, sino también a nivel individual. Es importante focalizarnos en humanizar el sistema de salud. ¿Cómo? Pues ofreciendo herramientas para el cultivo de la resiliencia, para el cultivo de la autoconciencia, así prevenir el burnout, la fatiga de compasión, porque se ha visto que cuando los profesionales sanitarios trabajan bajo niveles de autoconciencia bajos y autoconocimiento bajos, están más expuestos a sufrir burnout, a perder la motivación, a entender la
la empatía como una obligación. Por lo tanto, es importante, creo yo, fomentar la cohesión y el trabajo en equipo y sobre todo promocionar la autocura para así optimizar la calidad asistencial de los médicos y las enfermeras, pero también optimizar nuestra cura personal, la cura del psicólogo, porque al fin y al cabo somos nosotros mismos nuestra propia herramienta de trabajo y nuestro calibrado personal. Gracias, Mariona. Hay una cosa, aprovechando tus comentarios, que hablas y sale continuamente la palabra fatiga de compasión. Entonces me permito estar en desacuerdo con los que han acuñado este término, porque la compasión no es lo que fatiga. Conectar con el amor y reconocer el sufrimiento no es lo que fatiga es el estrés. Sí. Entonces, un poco lo que yo quería comentar, pero no sabía si tenía tiempo, es que realmente es verdad, Vicente, te doy toda la razón, la verdadera compasión desde el corazón no conlleva fatiga, pero sí es un término acuñado, ¿no? Pero sí que es verdad que me gustaría enfatizar la importancia de ser amables, ser compasivos con nosotros mismos, porque eso es la clave del acompañamiento, ¿no? Para el acompañamiento. Aprovechaba esto porque a veces repetimos términos que crean escuela, los asumimos y perdemos de vista, coincidimos en la esencia, pero creo que modificar el lenguaje a veces ayuda también a reflexionar sobre lo que hay detrás. Entonces, como son términos que se hablan habitualmente, aprovechaba el espacio que compartimos para llamar la atención sobre cosas que vienen de América, de formas de expresar algo y que vuelven a buscar la idea de eficiencia, la idea de objetivo detrás de lo que algo también te puede generar esa dificultad. Entonces, ponía un punto y aparte, disculpa por la interrupción. Emi, ¿qué nos cuenta? Sí, a mí me gustaría hacer un poco hincapié en la palabra prevención, ¿no? Y en el concepto prevención. Yo creo que prevenir algo sin experiencia de ese algo es muy complicado porque es casi ser adivino de un escenario muy malo para evitarlo. ¿Qué pasa? Nos plantamos ahora en la situación esta y ya tenemos esa experiencia, claro que podemos prevenir ahora mejor, ¿no? Entonces se toman todas las medidas que hemos visto que se pueden mejorar de la situación cero, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque es casi ser adivino, ¿no? Prevenir, un profesional que trabaja la prevención es como casi adivinar algo y trabajar sobre algo que no conoces es muy difícil. Por eso me parecía importante hacer la puntualización, ¿no? Y ya como prevención en tema de trabajo en el entorno residencial, tanto para profesionales como para familiares como para personas mayores, sería extensible a todos. A nivel psicológico sería trabajar un poco la incertidumbre, ¿no? Y esto parece fácil, pero no lo es. Estamos acostumbrados a un mundo que funciona de esta manera, que las cosas salen como uno pretende que salgan y nos frustra mucho cuando las cosas no son como queremos que sean, ¿no? Yo soy la primera que sufro esto, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de los profesionales de la psicología en un entorno residencial, y yo lo extendería un poco a todo el tipo de atención psicológica, es, vale, no lo podemos controlar todo. Esta pandemia nos ha puesto enfrente, delante de la cara, que no lo podemos controlar todo, no podemos controlar que venga un virus o no, no podemos controlar que nos contagiemos o no. Podemos tomar todas las medidas que estén en nuestra mano para reducir el riesgo, por supuesto. Y de hecho, ahí estamos, ¿no? Y ahí cuentan los compañeros que lo están haciendo desde sus áreas. Sin embargo, si nos preparamos dentro de esa resiliencia en estos conceptos y lo tomamos como un poco, entre comillas, un dogma, ¿no? Es de, bueno, la vida me plantea ante situaciones predecibles y ante situaciones que no son predecibles. Y pues yo pienso que un poco la línea de la prevención psicológica para lo que pueda venir estaría ahí, ¿no? Hacer más resilientes tanto a familiares como a profesionales como a personas mayores. Un poco sería mi idea, ¿no? Gracias. Gracias. Nada. Elena Rincón. Pues por decir algo diferente, creo que es muy importante. Yo escucho mucho en los medios de comunicación visiones muy reduccionistas del duelo.
diciendo que el duelo pues hay que hacer la despedida, o que el duelo entonces, y esto creo que no hace nada bien, porque luego la persona doliente cree que es lo que tiene que hacer, o cree que entonces así, y creo que es importante quien habla sobre el duelo que pueda tener una formación para que sepa realmente lo que está hablando, y que los medios de comunicación entonces también puedan ampliar un poco esta visión y de lo que es el duelo. Y sumado con esto añadiría también la educación en la muerte, la educación en el dolor, en cómo gestionar las emociones, porque entonces creo que combateríamos muchos de los mitos que hay sobre el duelo, y que entonces se podría hacer mucha prevención en esta parte, sumando por supuesto todo lo que habéis comentado, ¿no? Por aportar algo diferente. Y soy breve, ya está. Bien, pues llevamos 3 preguntas, hemos hablado del escenario donde ocurre todo esto, hemos hablado de las alteraciones psicológicas, hemos hablado de la prevención, y nos quedaría abordar en este encuentro el tema del tratamiento, cómo teniendo todo esto, y aparte de la trascendencia que tiene hablar de la prevención, ¿cuáles serían las técnicas? Sois todos psicólogos, entonces podéis compartir las terapias que creéis adecuadas para este tema. Hay cosas que han ido saliendo mientras hablabais, de cosas que se han puesto en marcha, y todo está a veces, lógicamente, aunque lo intentemos separar en preguntas, todo tiene cosas que son comunes. Pero ¿podíais hacer algún comentario breve sobre los tratamientos en cada uno de vuestros aspectos relevantes? ¿Helen? Sí. Bueno, en las UCI la verdad es que esta pandemia ha traído mucho bueno, porque se han abierto un montón de proyectos muy interesantes, porque ha habido, como ya se ha nombrado, una corriente de humanización tremenda. Por nombrar algunos proyectos, pues conoceréis todos el proyecto de UCI con H de Gaby, en el que, no sé si es donde ha participado Mariona, pues se ha conseguido que haya psicólogos trabajando dentro de las UCI, aunque ha sido un momento puntual, es algo que ha sido muy beneficioso para esta situación de crisis. Esto crea, no me sale la palabra, cuando algo ocurre, alguien me puede echar un cable. Una vez que ya se ha hecho, es más fácil que luego se pueda repetir. Precedente. ¿Cómo? Precedente. Precedente, vale. Bien, esto. Entonces, es más fácil que luego, como algo ha funcionado bien, podamos volver a este recurso. Otros recursos que han funcionado de maravilla han sido las videollamadas, que espero que hayan venido para quedarse en las UCI. En esta situación en la que no podían ver a la familia, se han hecho videollamadas, se han escrito cartas que han ayudado tremendamente, y que esto luego, cuando valoremos todo lo que ha sido beneficioso para los pacientes, estoy segura de que tendremos un feedback muy positivo. Luego, pues, en la Fundación Meta ampliamos el apoyo psicológico al tema del duelo, que ahora mismo es algo súper necesario, ¿no? Entonces, creo que ha habido mucha creatividad y que sigue habiendo en torno a proyectos para trabajar desde esta crisis. Gracias, Helen. En Torrejón, donde he estado trabajando esta temporada, pusimos en marcha todo el tema de teléfonos y iPad. Creo que es el lugar, junto con Málaga, donde empezamos, y algo que fue especialmente interesante es incorporar a los niños haciendo montajes de vídeo y de simplemente discursos hacia la gente que tenían ingresada. La incorporación de los niños, mucho más que graciosa, era algo que generaba un
un escenario totalmente distinto entre el personal cuando le ponía a un enfermo el vídeo o las imágenes diciéndole unas palabras cariñosas al abuelito y bueno, había cosas que eran muy emocionantes y que es verdad que son cosas que estoy seguro que se van a quedar ahora mismo en el sistema sanitario. Pedro, tú que te has pasado hablando por teléfono con 13.000, decías que nos cuentas sobre terapias telefónicas. A ver, por supuesto creo que la innovación ha sido, nos ha impelido, porque no existía otra forma, esto de la atención presencial ha sido absolutamente imposible y creo que la innovación y las TIC ha sido fundamental y está siendo fundamental en la atención a todos los colectivos durante la pandemia. Y yo creo que esta ha sido una situación, a mí por lo menos, me ha hecho centrarme y corroborar que comulgo con dos planteamientos teóricos claves. Primero, el abordaje desde las terapias contextuales, las terapias de tercera generación, de aceptación y compromiso. Creo que se han erigido durante esta época como las herramientas a seguir, ¿no? Porque efectivamente esto de los DSMs y los CIEs aquí no valía de ninguna de las maneras, o esa es mi idea. Y el abordaje del duelo desde una perspectiva integrativo-relacional, ¿no? El modelo de Alba Pallás a mí me seduce mucho, me convence para abordar desde ese modelo del trauma y del duelo la situación por la que atravesamos. Y luego en lo que yo más he investigado y en lo que más me he esforzado ha sido en desarrollar un algoritmo de atención telefónica en llamadas de suicidio en curso. He visto que hay una parte ahí abajo que pone archivo. Vicente, si queréis la comparto porque creo que puede ser una herramienta muy útil para atender llamadas telefónicas de personas en riesgo suicida, para discriminar niveles de riesgo bajos, niveles de riesgo altos y qué hacer en esa situación, ¿no? Lo más difícil para mí durante esta época ha sido qué hacer con personas que estaban en un riesgo inminente, que contaban con el método, tenían el método disponible y lo iban a hacer de forma inmediata, pero hemos conseguido que un soporte vital avanzado se desplace hasta el domicilio y hemos conseguido aplazar esa decisión, ¿no? Bueno, hemos conseguido, perdón, tanto si la persona sobrevive como si no, es solo mérito del paciente. Nosotros le hemos ayudado, pero es decisión del paciente, por supuesto, ¿no? Entonces, si te parece, Vicente, por si le puede resultar de ayuda a alguien, sirve para tanto atención telefónica en emergencias como también para la atención presencial, ¿no? ¿Qué decir, qué no decir? Me parece estupendo todo lo que sea aportar y además el documento lo podemos colgar en la web de la Fundación Meta para que esté disponible para cualquiera. Creo que todo lo que podamos hacer que pueda colaborar me parece estupendo. Entonces, no sé si lo tengo que colgar el archivo, lo puedes colgar tú directamente o me lo pasas, pero bueno. Pues voy a bichear y lo intento subir, ¿vale? Vale, estupendo, intenta subirlo y si no, que sepáis que lo colgamos en la web o lo distribuimos entre quien tenga interés. Va a estar a disposición. Fenomenal. Al chat lo subimos. Muy bien, pues gracias, Pedro. Mariona. Vale, yo un poco me gustaría destacar como aspectos terapéuticos, me gustaría destacar todos los aprendizajes que seguramente mis compañeros también, todos hemos aprendido, ¿no? De esta situación de excepcionalidad. Entonces, ahí la palabra crisis en... ¡Coño! Vale. La palabra crisis en chino consta de dos ideogramas, uno significa dificultad, el otro significa oportunidad y por eso quiero destacar, ¿no? Que los momentos de crisis también encierran una oportunidad. Entonces, para mí es importante esa oportunidad que ha prevalecido, ¿no? Como la importancia de la fragilidad como humanidad compartida. Esto nos ha ayudado a ver nuestra propia interconexión y hasta incluso a disolver esa tensión dualista que existe a veces entre el yo y el ellos, ¿no? Eso nos ha hecho más humildes, más compasivos y la compasión en el fondo es innata, ¿no? Y surge en el fondo de la sabiduría de que en lo básico no estamos separados del resto,
Entonces, esto también nos ha llevado a aprender a tolerar la incertidumbre y la impermanencia. Sobre todo en cuanto a la incertidumbre me refiero a saber, ¿no?, en el fondo de nosotros que podemos continuar andando aunque no tengamos un suelo firme bajo los pies. Y en cuanto a la impermanencia, pues ha sido una invitación para todos nosotros hacia la vida misma. Eso nos ha dado la oportunidad de vivir el presente, de revalorar la vida, porque en el fondo somos seres maravillosos, podemos oler, podemos degustar, podemos acariciar, pero a veces no nos damos cuenta de la oportunidad y de la belleza misma de esos pequeños gestos. Creo que, para finalizar, creo que es un deber como psicólogos hacernos visibles, humanizar la asistencia sanitaria. Hemos visto como en nuestras herramientas hay un poder en la comunicación no verbal, que esto nos ha enseñado que hay una cosa que sí depende de nosotros y es el cómo cuidamos, el cómo atendemos al paciente, y eso lo podemos enseñar y podemos en el fondo aprender, ¿no?, y enseñar a cuidarnos para poder cuidar, optimizar así la calidad asistencial, pero también nuestra propia herramienta de trabajo, que somos nosotros mismos. Y quiero finalizar con una frase que para mí resume un poco, ¿no?, todo lo que hemos aprendido de ese trabajo a nivel psicológico que hemos realizado en la UCI, y es que la gente no va a acordarse de lo que dijiste, de lo que hiciste, sino de cómo se sentía cuando estaba contigo. Entonces eso me gustaría enfatizar. Gracias, Mariona. Emi. A colación de lo que comenta Mariona, ¿no?, de humanizar ese trato a la persona, ¿no?, por parte del profesional, es muy importante sabernos como profesionales también vulnerables, ¿no? Vulnerables ante determinadas situaciones y, ¿por qué no, ante esta situación, ¿no? Entonces, ¿desde dónde acompañamos a la persona que está padeciendo lo que está padeciendo, ¿no? Me parece súper importante, y si eso lo tenemos cogido, el profesional, yo creo que el porcentaje de éxito del tratamiento, de la evolución de lo que le esté ocurriendo, es bastante alto. Entonces, me parece muy importante resaltar. Entonces, conocerme yo, dónde está mi miedo, o cuánta intensidad tiene mi miedo a lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué hago yo con mi miedo? ¿Cómo lo manejo para ayudar al otro a que maneje el suyo, ¿no? Me parece crucial. Luego, otra cosa que ha disminuido un montón el impacto en el entorno residencial ha sido la presencia, y mirar que es una paradoja, la presencia a través de los dispositivos, a través de las cartas de acompañamiento de los vecinos, de los familiares, a través de las videollamadas, a través de los aplausos. Todo esto ha compensado en un alto grado la ausencia física de los familiares, ¿no?, en estos casos, y de otro tipo de personas, ¿no?, que acuden a las residencias, que dan mucha vida al día a día, ¿no? Entonces, presencia. Fijaos, que es paradójico, pero la ha habido. Me ha pasado a mí. Yo nunca he estado tan presente en mi familia como ahora en la pandemia. Por ahí está mi hermana, que lo puede corroborar. Hemos hablado todas las semanas, cuando en unas circunstancias naturales, normales, a lo mejor nos pasábamos semanas sin saber los unos de los otros, ¿no? Y la frase era, si no sé nada es que está todo bien, ¿no? Entonces, ha sido súper humano. Esta situación nos ha puesto a todos ante nuestras capacidades más humanas, ¿no? Yo creo que eso ha sido fantástico, y saco un punto súper positivo a esta situación, ¿no? Y luego el manejo de la información es súper importante. El punto cero es cómo manejamos lo que está sucediendo de cara a la persona mayor. Hay veces que el profesional en centro residencial elige mentir o elige transformar la información. Esto la persona que está enfrente lo nota. Entonces es súper importante esa calidad humana a la hora de contar lo que está sucediendo. Me parece también muy importante. Y bueno, pues ya dentro del tratamiento, creo que lo han comentado por ahí, ¿no? El tema de, bueno, pues ir normalizando y contando lo que puede ir sucediendo, y lo que le está sucediendo a la persona es natural, ¿no? Fruto de esta situación. Bueno, y eso ya
sería ya más tema concreto, ¿no? A abordar en otro momento. Pero hasta ahora lo que he comentado yo creo que me parece fundamental para marcar el principio del tratamiento, ¿no? Gracias, Emi. Elena Rincón. Pues como acompañantes ante el sufrimiento, creo que es lo más importante es la acogida. Acoger y dar seguridad, después seguridad y tercero seguridad. Y crear desde el principio, desde que atendemos a la persona, sea desde el medio que sea, crear una relación de confianza, porque va a ser la base con la que luego podamos construir una terapia y hasta donde podamos llegar. Entonces eso como fundamental. Trabajarnos también la empatía, porque en esta acogida y dar seguridad tiene que ser con empatía, conectar con la persona desde su marco de referencia. Yo puedo no entenderlo, yo puedo que la conducta que está haciendo o el afrontamiento que está llevando me parece que debería ser de otra manera. Pero esa persona lo tiene por algo, le tenemos que dar esta función, entender la función que tiene, la manera en la que está afrontando su duelo. Y en esto siempre entonces estar en sintonía con la persona, con lo que trae, y atender solo y exclusivamente lo que la persona trae y está abierta al contacto. Porque si no es violento, es solo, y además estar en sintonía también con su tono, con lo que de verdad está trayendo. Y si hay rabia y estamos con la rabia. Entonces acompañar realmente lo que hay. Y la escucha también, la escucha tanto verbal como no verbal, toda la parte somática. Y ir sin prisa, no interrumpir. Y todo tiene sentido. Entonces esta escucha porque es lo que va a hacer que la persona pueda vivir su duelo. Todo esto sumándoles, también creo que tiene que ver con lo otro también, pero es el validar, que la persona se sienta creída en todo lo que dice. Y en esto de validar, creo que como acompañantes tenemos que practicarlo, porque lo podemos decir y claro, que tiene sentido y vale, pero es una validación sin peros, es una validación sin juicios, que es fundamental, porque cuando la persona realmente se siente validada de manera relacional, se puede, ostras, sí, esto es real y me está pasando. Y luego ya para poder, pues un poquito más, ¿no? Y si esto está, la parte que esté disponible, pues poder explorarla. Todo lo que nos abra, poder explorar en todas las vertientes de la experiencia, a nivel de pensamiento, porque así le vamos a dar, vamos a integrar toda la experiencia. Y si me permites, ¿puedo? Solo yo utilizo mucho, y creo que es una herramienta para mí que cada vez está cogiendo más peso, las matriuscas. Y creo que hace mucho bien a la persona que lo recibe poder separar las partes y poder entonces decir por una parte, y entonces, no lo voy a hacer ahora porque nos extenderíamos, pero separo las matriuscas y entonces podemos crear este mapa que a la persona le ayuda mucho a ubicarse y poder, como herramienta también así de terapéutica. Bien, muchas gracias. Y si os parece, abrimos ahora los micrófonos para quien quiera compartir o preguntar algo. Que había una pregunta de Mónica Enche para Mariona, que le pregunta que si las intervenciones con los profesionales en UCI se realizaban al finalizar el turno de forma sistemática, con reuniones fijas semanales o a demanda según el impacto de los acontecimientos sobre el sanitario. Está Mónica ahí, o sea que si hay alguna cosa que quieras puntualizar, le das a tu micrófono y... Vale, Mónica, te respondo. Si hay alguna cosa, pues ya me vuelves a preguntar. Entonces, cuando desplegamos nuestro equipo de soporte emocional, de soporte psicológico, hicimos, te comento un poco cómo lo hicimos en el hospital Dr. Josep Trueta, ¿vale? Entonces, hicimos unos carteles
pusimos que nuestros teléfonos, hicimos ver que estábamos ahí de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, como nos desplegábamos por todo el hospital, no solo en la UCI, sino como en todas las unidades del hospital, siempre nos presentábamos, que bueno, ya nos conocen los profesionales, pero presentábamos al equipo nuevo de soporte psicológico y les explicábamos que estábamos haciendo también esta atención a nivel no solo individual, sino también a nivel grupal. Entonces, siempre les decíamos que por encima de todo entendíamos la gran carga a nivel laboral que implicaba la situación, por lo tanto nos flexibilizábamos nosotros en función un poco de su demanda y de su necesidad. Entonces, intentábamos ver qué horarios les iba mejor a ellos y, por ejemplo, en la UCI, ¿no? Pues intentábamos ir a la 1 menos algo, que era un poco el horario pues que a ellos les iba mejor. Entonces ahí por turnos a veces hacíamos los grupos terapéuticos, un poco nos flexibilizábamos en función de la necesidad real que ellos tenían. Y como tenían nuestro teléfono, también nos llamaban y nos hacían ellos también su propia demanda. No sé si te he contestado. Sí, muchísimas gracias, Mariona. Y una cosita más, que no sé si ya desde esta base de atención psicológica, de este soporte psicoemocional, también habéis creado alguna red de formación para ellos, o si ya la teníais antes de base. Esta pregunta es interesante, Mónica, porque realmente surgió y vimos que realmente había esa necesidad de ofrecer, ya no solo en época de pandemia, sino poder ofrecer una continuidad de ese soporte, ¿no? A nivel de profesionales sanitarios. Por lo tanto, eso un poco lo estamos intentando gestionar para ver la forma más óptima que podemos adentrarnos también y poder hacer en función un poco de su horario y de esa flexibilidad que te decía, intentar a ver si podemos también ahora introducirnos en hacer sesiones, en hacer talleres. Bueno, estamos ahí gestionando eso, Mónica. Por aprovechar el escenario que tenemos, en la Fundación Meta estamos poniendo en marcha una formación online en todos los aspectos que tienen que ver con el acompañamiento al proceso de morir. Entonces, la lanzaremos, estamos ahora poniéndola en marcha y la lanzaremos próximamente. Será una formación de expertos en el acompañamiento al proceso de morir y, bueno, será online porque la idea era haberlo hecho de forma semipresencial, pero los tiempos pues, nos obligan a la creatividad y la idea es que empecemos con esta formación en octubre. Ya llegará por diferentes vías a todos, pero es precisamente, hablábamos de la trascendencia de la formación y creo que hay que utilizar las plataformas que tenemos ahora y sobre todo los temas que se ha ignorado en nuestra sociedad y que de pronto toman tremenda relevancia cuando algo se nos cae encima. Claro, ya éramos moribundos antes de que apareciera el virus y curiosamente todo se convierte en la lucha contra el virus, que no es nada más que una proteína sin vida, curiosamente, pero los seres humanos hemos decidido que lo vamos a vencer como si tuviera alguna intencionalidad detrás. Creo que ser humildes, desde sabernos vulnerables, nos podía ayudar a cambiar las cosas, porque que la proteína esa exista, podía existir. El problema es lo que estamos haciendo nosotros para precisamente no saber convivir con ella y que esté causando todos los estragos que está causando en nuestro mundo. Y ahí tenemos mucho que hacer y algo importante probablemente sea la formación. Ahí yo insistiría mucho. Como en mi hospital creo que hace como 17 años, empezamos con grupos para prácticas, para desarrollar habilidades contra el estrés de los profesionales. Tuvimos un grupo de meditación, primero se llamaron técnicas antiestrés, porque la meditación no era algo
no existía todavía el mindfulness, entonces la meditación no era algo aceptable, y durante muchos años hemos tenido al final un aula de meditación en el hospital. Hasta hace 2 años que se decidió cerrar el aula de meditación porque era una pseudociencia. Entonces coincidió con que me fui del hospital y se cerró algo que llevaba funcionando como aula de meditación, como una de las técnicas que creo que son interesantes para herramientas fáciles, baratas, asequibles, practicables, que se pueden integrar no solo entre los sanitarios, sino entre cualquiera, y que al final pues acaba viendo esa cuestión de si algo que es una experiencia pues no es científico y entonces se deja fuera. Ahora la cuestión con lo que contabais que está ocurriendo, hay cosas así que volverán a ser necesarias para establecer escenarios de calma, escenarios de el aprendizaje mirándose hacia adentro en vez de seguir mirando tanto hacia afuera. Y eso es lo que creo que nos da la oportunidad ahora de cambiar algo que nos ha traído hasta aquí, pero que nos puede despertar. Tenéis la palabra quien quiera por lo que queréis aportar. Helen quiere decir algo. Una anécdota al hilo de la formación, de mirar un poquito el tema de la muerte, ¿no? Comentaba el tema de la formación con unos compañeros en la UCI el otro día, y una de las compañeras decía, pues yo esa formación la quiero hacer, pero cuando me vaya a morir. Luego ya, cuando yo ya me vaya a morir, ya la veo. O sea que la resistencia es allí como todavía no nos hemos enterado algunas personas. Y claro, discusiones dentro de los cuidados intensivos, donde he trabajado siempre, había un tiempo en que discutir de algunas cosas se me recordaba que yo estaba allí, era un mensaje de algunos compañeros, que yo estaba allí para salvar vidas. Entonces, cuando trataba de hablar de darle dignidad a un proceso, pues se me quería hacer reflexionar sobre que mi misión, mi obligación era salvar vidas, no plantearme y aceptar que alguien se iba a morir, por más que se sepa. Y aquí entraba con un tema que ha salido antes de forma colateral, que era sobre un documento que salió en la SEMICIU a la hora de que durante la pandemia la necesidad de ingresar unos enfermos o descartar algún tipo de ingreso, pues ha generado y genera un conflicto ético importante a la hora de que parecía que se planteaba una exclusión a la hora de una atención sanitaria a personas o por ser mayores o por tener alguna discapacidad. Entonces es una reflexión importante para abordar. Es algo que convierte el sistema sanitario en algo utilitarista y que puede ser peligroso, y al mismo tiempo hay cosas que no se pueden ignorar, y es la limitación de los recursos, y quien le toca tener que decidir en un momento, a veces tiene que decidir con lo que le ha caído delante. Y ahí es complejo hacer ningún tipo de protocolo, ni ninguna recomendación, ni algo que pueda permitir que, o por edad, o porque existe algún tipo de dependencia, pues se pueda excluir de beneficiarse de un tratamiento. Y eso no está en contradicción con que, con la limitación de los recursos, es complejo abordar algo así. No sé si desde el punto de vista de vuestra formación podríais aportar algo a esto que ha salido antes y solo se ha citado como un punto de algo que ha ocurrido y que por un lado culpabiliza a los profesionales que parece que se lo plantean, por otro lado se habla de la eficiencia o no de los sistemas sanitarios y se pierde de vista también las consecuencias que para el que tiene que decidir supone un estrés tremendo en cada momento cuando estás de guardia y eso no es una cosa de ahora, de estos tiempos, sino que en la UCI ha sido de toda la vida. Vamos,
he trabajado toda la vida en la UCI y el hablar de la última cama era un tema que siempre pues te generaba un estrés especial. Emi quería comentar algo. Yo quería comentar una anécdota. Hace poquito estuve en Budapest y allí, bueno, pues hay una serie de tours que te hablan un poco de la historia nazi, ¿no? Del holocausto nazi. Y había un hombre que, lástima que no me acuerdo del nombre, había un hombre, bueno, había muchos hombres, uno de ellos era español además, que se encargaron de salvar a muchos, ¿no? De lo que era, lo que iba a ser su final, ¿no? Su supuesto final. Y uno de ellos decía, porque claro, ellos intentaban hacer pasaportes falsos para poder sacarlos, y uno de ellos decía, cuando la vida me pone ante quién, porque no tenían suficiente cupo de pasaportes para todos, tenían un número definido y claro, no podían salvar a más de esos. Y entonces uno de ellos, la frase que está grabada en una piedra en medio de Budapest, dice, cuando la vida me pone, si salvara a esta persona o a esta, ¿dónde está Dios? ¿No? Era como de esa impotencia de decidir yo a quién salvar. ¿Por qué yo, no? ¿Y por qué no los dos? Entonces, tiene que ser muy duro, ¿eh? Tiene que ser muy duro y muy, muy difícil para la persona en esa tesitura, ¿no? Y bueno, rescatando eso de nuestra historia, pues nos vemos en el presente, o muchas personas se han visto en esa misma situación, ¿no? Es curioso. Simplemente ese dato. Sí, yo que he hecho muchas guardias en la UCI y he pasado muchos momentos de tener que decidir, hay una cosa que en algún momento se me borró de mis interrogantes y es si yo salvo a nadie. Porque cuando uno se pone que está ahí para salvar, ya has metido la pata porque estás asumiendo una serie de cuestiones que son imposibles de abordar. Uno hace lo que puede hacer en cada momento con lo que tiene delante y llegas hasta ahí. Entonces eso te pone delante de la humildad de saber que lo que tú haces no tiene ni siquiera el objetivo de salvar y estamos muy impregnados de la cultura de que creemos, cuando tenemos además una formación y una oportunidad, de la idea de ayudar. Cada vez para mí se ha cambiado más la idea de ayudar por acompañar, porque ayudar siempre te crea una asimetría en donde te pones respecto a que se supone que ayudas. Acompañar siempre te coloca en tu sitio, que suele ser intercambiable, que te permite hacer lo que toca hacer, pero que nunca tiene como objetivo ningún ideal, puesto que ahí solo proyectamos nuestras expectativas y las expectativas siempre son probablemente una mala compañía para sufrir o no sufrir. Elena Rincón quería decir algo. No querías decir nada, pues mejor. Helen, entonces. Yo solo quería despedirme de cara, por no dejarlo solo escrito. Dentro de noche voy a ponerme el traje de busto por una de las últimas veces. Un beso a todos y encantada de haber participado. Un placer, Helen. Gracias. A vosotras. Venga, algo que queráis compartir en este momento. Aparecen chats por aquí, pero podéis aportar las cosas que se os vayan ocurriendo. Hola Vicente, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, nada, yo me acabo de incorporar ahora por problemas técnicos y nada, daros un abrazo a todos. Vale. Imagino que habrá sido maravilloso. Hola, Guillermín. Estará colgado en la Ya. Colgará la grabación. Ya. Pero que yo no me defiendo en estos campos muy bien tampoco. Esto todo. Pero bueno. Nos pasa más de uno. Hay una pregunta de Sheila que es para Emi. Emi, estás por ahí. Dice Emi que has hablado sobre el ámbito de personas mayores. Ellos son conscientes gracias a la verdad que se les dice sobre esta situación. Me parece maravilloso. Mi pregunta es, ¿qué es lo que se hace para motivarles y que se sientan bien con ellos mismos para seguir con fuerza en esta situación? Ya que tal vez debe de pasar más tiempo para que ellos puedan salir.
Ha hablado Emi sobre las llamadas y videollamadas. Es algo muy bueno para ayudarles a mantener el contacto con la familia. ¿Qué otras cosas se les dice o se hace para que ellos se sientan seguros y no pierdan la esperanza de algún día volver a salir y no se adentren en una profunda soledad? Gracias. Emi. Bueno, pues mantenerles informados de todo lo que va aconteciendo con un lenguaje cuidadoso es una de las herramientas, ¿no? que tiene. Yo me pongo en su lugar, ¿no? Yo siempre que estoy delante de un paciente me pongo en su lugar y me pregunto, ¿qué es lo que querría yo? ¿Qué es lo que necesito yo para estar tranquila, ¿no? Para sentirme segura? Entonces, bueno, pues yo necesitaría saber lo que está ocurriendo y más desde esa posición de tener menos control de mi vida, ¿no? Como persona mayor que estoy supeditada a una organización, a un funcionamiento de un centro residencial, que hay unos horarios, que hay unas medidas, más en esta situación, su organización rutinaria, que es súper importante para las personas mayores y más las que empiezan a tener deterioro cognitivo, se ha visto trastocada porque si no en todas, en casi todas las residencias, se ha pasado de vivir por toda la residencia a vivir en confinamiento en la habitación, ¿no? Solo con un compañero, en el caso de las habitaciones compartidas, y solos en caso de las habitaciones individuales, ¿no? Entonces, claro, esto agrava más, si cabe, estos sentimientos de incertidumbre y de miedo, ¿no? Y los miedos, miedo, ansiedad, etc. Entonces, la palabra clave es acompañar a las personas y respetar y validar lo que hablaba Elena, mi otra compañera, validar todo lo que acontece en cada momento a la persona. Si es miedo, miedo, si es tristeza, tristeza. Y luego ir compensando, además de conversar y acompañarles, a veces con silencios también se conversa muy bien, en el sentido de estar ahí con ellos, la presencia, ¿no? Lo que hablábamos antes de que ellos sientan tu presencia, ¿no? Y luego compensar con lo que hablábamos, tema de presencia de familiares, aunque sea por las videollamadas, cartas de vecinos, aplausos, ¿no? Hacerles conscientes de que todo esto está aconteciendo fuera y todo esto es por la comunidad, ¿no? Y dentro de la comunidad están ellos también, ¿no? Ellos no están, porque estén en una residencia, están apartados del funcionamiento general, ¿no? Entonces yo creo que la base de todo es ser humano, o sea, ser humano y ponerse en el lugar del otro, ¿no? Es de, jolines, yo como persona, ¿qué necesito? Necesito cariño, voy a dárselo. Necesito acompañamiento y también un poco saber leer qué necesita el otro, si es cariño, dárselo, si es silencio, dárselo, si es dejarle espacio, dárselo también, ¿no? Es como, por eso es muy importante, y lo hablaba antes, de saberme yo vulnerable y saberme yo en qué momentos estoy con el miedo, con la incertidumbre, cómo yo me lo manejo para no trasladarlo al otro y ampliar su dolor o su miedo, ¿no? Creo que esto es un favorazo que les hacemos, ¿no? Y más sabiendo que son personas que tienen ese plus de etapa final de la vida, ¿no? Muchas gracias, Emi. ¿Alguna aportación más de los asistentes? ¿Algún comentario que queráis hacer? Tanto los ponentes como los puestos. Pues si os parece, entonces lo dejamos aquí y seguimos en contacto por los caminos de la vida. Muchas gracias por vuestra presencia. Estará lo que nos ha ofrecido Pedro ahora, pues estará en la grabación y aparte lo colgaremos en la web de fundacionmeta.org, que además, como sabéis, pues está a disposición de quienes queráis para el acompañamiento al proceso de morir y para el duelo, para los que nos toca quedarnos. Muchas gracias a todos. Pronto.